Bueno, hoy tenemos el honor de compartir en este proyecto Polis, a propósito del Observatorio Constitucional, con el doctor y querido amigo don Carlos Hackanson Nieto. Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar yo primero. Yo soy Marcela Peredo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, y en el día de hoy voy a presentar también al profesor Carlos Hackanson. Bueno, el profesor Carlos Hackanson es abogado, además es escritor de distintas y variadas obras de derecho constitucional latinoamericano, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, diploma y especialista en la Unión Europea en la Universidad de La Coruña. También complementó su formación en la Universidad de Santiago de Compostela entre los años 1996 y 1999, y la Biblioteca Bode-Ein de la Universidad de Oxford. Es autor de los siguientes títulos. Vamos a ser más precisos con los títulos del profesor. Vamos a hacer justicia. Curso de Derecho Constitucional, tercera edición 2019. El proceso de inconstitucionalidad, una aproximación teórica y jurisprudencial. El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana, entre otros libros colectivos y artículos publicados sobre su especialidad en universidades nacionales, americanas y europeas. En el ejercicio de la profesión, de la gestión académica, también ha desempeñado distintas responsabilidades de director de estudios, secretario general y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. En la actualidad ejerce y desarrolla su actividad docente como profesor ordinario principal en la misma Facultad de Derecho para investigación y enseñanza del derecho constitucional. Y también Derecho de la Integración, Derecho Constitucional Comparado. Y, por supuesto, es titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo de la Comisión Europea, además de docente en la Maestría de Derecho de la Universidad de Piura. Bueno, como se puede ver, tiene un currículum extenso, interesante, y en el cual pienso que vamos a abordar su penúltimo libro, principalmente a propósito de la discusión que se da entre parlamentarismo y presidencialismo en el contexto del proceso constituyente. Pero vamos a empezar, Carlos, por algunas preguntas más bien generales. Según tu criterio y con todo lo que tú has escrito y pensando también en tu último libro, ¿cómo debería ser un proceso constituyente? ¿Qué debería evitar ese proceso constituyente y qué consecuencias podrían haber si es que hay un mal proceso? O sea, ¿qué es lo que debería ser el desde? Lo voy a resumir así. ¿Y qué es lo que tú crees que no debería pasar, no debería estar, digamos, en términos constitucionales? Muchísimas gracias, Marcela, ¿no? A ti y a la Universidad de los Andes por la invitación, y el honor es mío en realidad poder compartir con ustedes. Desde ya mi agradecimiento. Sobre la pregunta que me haces, pues, ¿cómo debería ser un proceso constituyente? Pues en principio partamos de la idea, ¿no?, que no deja de ser una elección democrática, ¿no? Esto es una verdad perogrullo, ¿no? La diferencia es que, claro, no estamos hablando de una elección, o no estamos eligiendo una persona, sino lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no?, a ojos después de una visión empírica, ¿no?, es elegir una asamblea, ¿no? Es decir, es algo más parecido a elegir un congreso sui generis, ¿no?, que tiene un encargo muy concreto que lo diferencia de un congreso, pues, en un proceso electoral, ¿no?, ordinario, ¿no?, de sucesión democrática, ¿no?, tanto del presidente como del parlamento. El encargo muy concreto de este congreso es elaborar un conjunto sistemático de normas y principios de rango constitucional, ¿no? O implícita, de modo implícito, ¿no?, con la esperanza que perduren en el tiempo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que de alguna manera es una tradición que Latinoamérica pues no ha tenido, ¿no? No ha tenido, especialmente... No ha logrado consolidar. Así es, no ha tenido, salvo, por ejemplo, la Constitución, por ejemplo, de los 80, las sobrevivientes, pues, o sea, digamos, han sido pocos los países, son ustedes, bueno, el caso de Brasil ya a final de los 80, ¿no? Pero, digamos,
hemos seguido la tradición, ¿no? Un poco que nos ha venido de Cádiz, copiándonos, ¿no? De Francia, ¿no? En lugar de inventar constituciones, o reformarlas, lo que hemos hecho es sustituirlas unas por otras, ¿no? Entonces, esto ha creado una espiral y parecía, por ejemplo, ya localmente en el caso de Chile, ¿no? Cuando se dio esa gran reforma, ha tenido varias reformas su constitución, pues esa gran reforma que fue con Frei, ¿no? Que también puso la firma, ¿no? En que es una batalla de nombres en que se había llegado pues un equilibrio, ¿no? Compensado, ¿no? Con las gratas noticias para Sudamérica, ¿no? De esperanza, ¿no? En sentido material, ¿no? Porque la esperanza de un país que sí habían operado las reformas políticas, habían las reformas económicas, ¿no? Llama la atención que ahora pues se encuentran en un proceso constituyente que todavía pues para nosotros, quienes constitucionalistas, todavía nos es difícil de alguna manera digerir, ¿no? Me preguntas cómo se debería evitar un proceso constituyente, qué se debería evitar en un proceso constituyente, ¿no? Pues la primera regla es no atender a la tradición constitucional de un país, ¿no? Y de alguna forma, cuando vemos las constituciones latinoamericanas, ¿no? En el tiempo, vamos a ver que lo que han hecho muchas veces es repetir lo que ya sabíamos, ¿no? Que iban a votar por la República, salvo, por ejemplo, un caso de Brasil. La constitución actual propuso un referéndum para ver si pasaban a la monarquía o pasaban al parlamentarismo, y prosperó la República y prosperó el presidencialismo, pero se han reiterado lo que ya conocíamos, pero sí recuerdo en lo que son las constituciones del siglo XIX y parte del XX también hemos visto que sí se ha dado más que un debate en la parte dogmática, se ha producido una especie de ajustes, ¿no? En lo que es el presidencialismo, un presidencialismo mucho más agudo, un presidencialismo más fortalecido. Además, uno podía atender las reformas a las constituciones en esa etapa histórica, y veamos que las constituciones de alguna forma se reformaban para saber qué nueva atribución iba a tener el presidente de la República, ¿no? Entonces, eso se ha ido dando, ¿no? A pesar, por ejemplo, que en el caso de ustedes han tenido una etapa en que, siendo presidencialistas, históricamente el país operó como un parlamentarismo, ¿no? Y eso no es gratuito, ¿no? Eso de alguna manera es producto, ¿no? De una tradición partidaria que es un insumo vital, ¿no? Porque una tradición partidaria tiene como núcleo, ¿no? Primero, un insumo muy importante en democracia, que es el ciudadano, ¿no? Que es una de las dimensiones de la persona. Es una de las dimensiones de la persona, no hablemos de eso, que está muy cerca, muy vinculada a la dimensión política, ¿no? Que tiene la persona humana, ¿no? Entonces, eso no es gratuito, eso lo tiene, ¿no? O sea, tú me decías, intentar mantener la tradición constitucional o sea, no olvidar la tradición constitucional del pueblo. No. Por eso, cuidado mucho, hay que tener un colador. Hay que tener un colador para no colocar cosas extrañas, pero, por ejemplo, esto se complica cuando se empiezan a importar modas, ¿no? Se empiezan a importar modas, ¿no? Entonces, lo lógico sería un poco también, esto es que parece mentira, esto va muy ligado a los inventores de esta materia, ¿no? Del constitucionalismo, que son los anglosajones, concretamente los británicos, ¿no? Frases como, por ejemplo, si no está roto, ¿para qué cambiarlo, no? Change, ¿no? Why change, que es muy británico, ¿no? Change, why change, ¿no? Es muy británico, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, y hablar de tradición, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta los propios ingleses se ríen de los americanos cuando hablan de tradición. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo hay niveles, ¿no? Los americanos dicen, sí creen en la tradición, pero también creen que no se hacen esclavos de ellas, ¿no? Los ingleses son muy tradicionalistas, ¿no? Muy claro, ¿no? Un inglés ahí me dijo, los americanos hablan mucho de tradición, pero algo no les conviene, lo queman inmediatamente, ¿no? Esta constitución tiene más de 700 años, ¿no? Sí, pues, pero los americanos sienten que no, creen en la tradición, pero sienten que no son esclavos de ellas, ¿no? Entonces, eso es un matiz, una perspectiva algo distinta, ¿no? Entonces, no atender a la tradición de un país, ¿no? Y luego, segundo lugar, algo mucho más formal, ¿no? Lo primero, lo material. Lo formal es evitar una asamblea muy fraccionada, ¿no? Es decir, si en un congreso, ¿no? Si en un congreso ordinario, un congreso, digamos, ordinario, ¿no? Ortodoxo, como todos los congresos, ¿no? Se puede aplicar la frase, ¿no? Mayor representatividad, menor gobernabilidad, ¿no? Puede ser un congreso muy representativo, ¿no?
puede estar incluso representada hasta el último, digamos, hasta una tribu, por ejemplo, ancestral, puede estar por igual y uno puede decir que está muy bien, y está muy bien que esté, ¿no? Pero si todo esto trae como consecuencia, ¿no? Tener una representatividad, digamos, casi detallista, la gobernabilidad pues corre muchísimo riesgo, ¿no? Es mejor que los partidos sean inclusivos, ¿no? De todas las realidades, ¿no? Para lograr pues una mayor gobernabilidad, ¿no? Para una asamblea constituyente, yo diría que a mayor representatividad, menor convencionalidad. No me estoy copiando de la convencionalidad de la Corte Interamericana, sino la convencionalidad entendida como acuerdo, ¿no? O sea, mayor representatividad, menor convencionalidad para llegar a acuerdos que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y eso es la representatividad también, ¿no? Si uno busca un partido, tiene que buscar representar a todos, ¿no? Pero con la idea que sus ideas sepan transmitirlas sabiendo que todos puedan sentirse identificados con ellas. No sé que eso es casi muy difícil, pero no es imposible, pero da a entender que sus ideas son capaces de identificarse con todos, ¿no? Sus ideas son los caminos, ¿no? Pero tanto para lo tradicional, hablar de izquierda o derecha, o partidos catacapitales o espantacapitales, o partidos de adelante y de atrás, lo que se busca es que esas ideas pues pueden aglutinar a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Lo que pasa es que la gente los partidos pueden discrepar en los caminos para llegar, ¿no? Los caminos, ¿no? Entonces, evitar una asamblea muy fraccionada, ¿no? Porque a mayor representatividad tenés asamblea, menor convencionalidad. Es decir, podría dar lugar a que la Constitución esté con un contómetro hacia atrás. Pues, ¿no? O sea, es decir, que dure lo que durará esa mayoría, durará ese acuerdo. Y eso no es el sentido, ¿no? Eso no es el sentido, ¿no? Sobre las consecuencias de tener un mal proceso constituyente, ¿no? Que también es parte de la pregunta, ¿no? No sé si estaré contestando las demás, pero voy avanzando, ya me dirá. No, va muy bien, va muy bien. Si me has jalado, ya metes un examen oral, ya si me jalas, me jalas. Entonces, no. Es por ejemplo, ¿qué consecuencias trae un mal proceso constituyente? Pues trae como consecuencia una constitución con un elevado índice de mortalidad, ¿no? Ahí hemos tenido las constituciones que hemos dejado atrás en esa historia republicana, ¿no? Es decir, cuando cambia la mayoría, se propiciarán cambios o sustituciones, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hemos tenido una etapa entre los llamados liberales y conservadores. Liberales, que eran las élites políticas muy afrancesadas, pro libertad, y las conservadoras, digamos, más cercanas a los realistas, ¿no? Más cercanas a lo que era el virrey, ¿no? Quería un ejecutivo fuerte, y los liberales un parlamento fuerte, ¿no? Y durante la lucha, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Desde 1828 hasta 1860 se dio sustituir una constitución liberal por una conservadora por una liberal, ¿no? Entonces, claro, o sea, cambiaba el ambiente, cambiaba la coyuntura y prácticamente, digamos, las nuevas mayorías cambiaban la constitución, ¿no? Luego, si se importan instituciones sin la debida madurez, ¿no? Si se importan instituciones sin la debida madurez. Es cierto, por ejemplo, que Iberoamérica sí ha estado bastante inmunizada desde el inicio, ¿no? Con pretensiones monárquicas, ¿no? O sea, en el Perú, San Martín vio la realidad peruana y dijo, esto con la república no llega a ningún lado, ¿no? Entonces, mejor es que pasen por la monarquía porque son demasiado cortesanos, ¿no? Pasen por la monarquía y luego busquen transitar hacia la república. Pero bueno, o sea, es la impresión que a mí me da, ¿no? Y bueno, no pero la importación de instituciones y la debida madurez puede ser muy, muy riesgosa, ¿no? Que quede solo en el papel, ¿no? El problema que veo es el problema actual. El cambio. Así es. Así es. Así es, ¿no? El factor real del poder, efectivamente. El problema que veo es en la práctica a partir de las constituciones iberoamericanas del 90, es que estas, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de Colombia, hablemos de Chile, ¿no? Esa es la situación. Yo hablaría muy, pero muy tercer lugar, porque, bueno, evidentemente también se ha dado, ¿no? Pero, claro, en un contexto de
de una grave falta de igualdad ante la ley, ¿no? Hablamos del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? El problema que veo es el de acoplamiento, ¿no? De un nuevo texto constitucional como el que se pretende en Chile, que tiene más de 40 años, pero yo no resalto los 40 años, porque en el mundo del derecho y del derecho constitucional 40 años es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sino que a la abundante jurisprudencia que en 40 años su tribunal ha producido, ¿no? Y eso es algo así como echar raíces. Ha sido dado lugar que la Constitución ha sentado en tierra fértil y como una semilla ha echado raíces, ¿no? Entonces, cambiar la Constitución era como antes, ¿no? Como quien cambia, por ejemplo, la fachada, como quien cambia la camiseta. Cambiar la Constitución es como cambiar, en cierta manera, perdóname la pretensión, cambiar como el alma, ¿no? Entonces, un cambio radical de Constitución sin atender a la tradición y a lo que la Constitución reiteradamente ha sido interpretada, y a lo mejor en algunos casos el máximo intérprete, ha ido más allá de lo que el constituyente histórico quiso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cambio, ¿no? O sea, yo tenía entendido, ¿no? Por el profesor Alan Brofman, que cuando se hablaba de derechos sociales en Chile, más se hablaba de aspiraciones sociales constitucionalmente reconocidas, ¿no? Entonces, esto en los inicios, ¿no? Y si hoy en día el Tribunal Constitucional habla de derechos sociales, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio, o sea, ahí hay un cambio sustantivo que puede creer que uno sea, pues, que no es literario, ¿no? Entonces hay una connotación, hay una fuerza, y eso, por ejemplo, es digno de apreciar, ¿no? O sea, si un constituyente chileno resucita, porque algunos ya han pasado mejor vida, a lo mejor no reconoce cosas de la Constitución. Esto pasa hasta en la Constitución americana. O sea, un constituyente no sé, pues resucita Madison, Hamilton, esta gente resucita y dice, oye, esto no es lo que queríamos. Esto no queríamos. Entonces, pero con el crack del 29, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Y siguen de alguna manera cambiando. Es algo normal, porque la Constitución es un cuerpo vivo, ¿no? ¿Cuándo fue un cuerpo vivo las constituciones de América? Cuando estas fueron empezó a ser interpretadas en sede constitucional, ¿no? Y que se ha mantenido históricamente. Entonces, no estamos hablando de unas constituciones del siglo XIX o del siglo XX, mediados del siglo XX, sino ya de finales del siglo XX, en el caso de ustedes, y las del 90, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Colombia, o en el caso, por ejemplo, del Perú, en muy tercer lugar, en el caso del Perú, en el año 93, que hay sentencias para todo gusto, buenas, malas, indeseables y todo más, pero sentencias finalmente hasta que uno diga lo contrario, ¿no? Es un poco lo que tú dices en tu último libro, que la fuerza de la hermenéutica constitucional como fuente igual que permea el derecho y al final genera tradición de algún modo, o sea, más allá de que a las personas les guste la imagen del Tribunal Constitucional o no, que es una cosa que aquí se está debatiendo mucho. Yo creo que lo que es indudable es que de todas maneras las sentencias que emanan del tribunal, obviamente que han generado derogaciones de normas y eso no es, Así bueno, es. eso es indiscutible con o sin convención o no. Oye, mira, otra pregunta que me gustaría hacerte para que vayamos avanzando. ¿Qué temas crees tú que deben quedar consagrados necesariamente en cualquier constitución? O sea, esto también tiene mucho que ver con el último de tu libro. Sí, solo que tú lo que has explicado lo has explicado más bonito. Entonces yo voy con la grabación, me la pasan y yo voy a tratar, lo voy a citar y lo voy a hacer más bonito. Tú lo has dicho más bonito, tú lo has dicho más bonito. Trome. Entonces, no, dale. me pasan la grabación, por favor. Esto, con cita, tú vas a citar también. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué temas deben quedar consagrados? Así es, ¿qué temas deben quedar consagrados dentro de la Constitución? Y esto, por ejemplo, explica lo anterior, ¿no? O sea, si uno ve los temas que quedan en la Constitución, la respuesta es la siguiente. Entonces, ¿para qué la cambias? Primero, que tienes una república, la tradición, que es un Estado unitario. Ustedes han pasado por un intento de federalismo en 1826, pero bueno, se dieron cuenta que lo suyo era el Estado unitario, ¿no? Y bueno, regionalizado, ¿no? Fueron tan prácticos que no se han peleado por el nombre, sino le han puesto un número a las regiones. O sea, simplemente ya está, se lo dejamos a los árabes, ¿no? 1, 2, 3, ya está, ¿no?
O sea, no nos metemos, no nos metemos en ningún problema, ¿no? Y ya está, ¿no? No han dado margen de queja, ¿no? Luego, reconocer derechos y libertades, ¿no? Más el reconocimiento de los derechos no enumerados, podríamos decir, ¿no? El Estado de Derecho, que podríamos explicarlo mejor como la igualdad ante la ley, ¿no? Tan importante, ¿no? Es el corazón, ¿no? El rule of law, ¿no? Ustedes hablan en su Constitución de Imperio del Derecho, ¿no? Luego la separación de poderes, que uno puede ver en el siglo XIX y parte del XX, con los ensayos, ¿no? Porque los derechos se llamaban antes eran garantías y luego ya vino el catálogo, pero el debate grande estaba dado en la separación de poderes, si era más o menos tajante la separación, ¿no? Más o menos tajante la separación. O sea, en su caso, por ejemplo, ustedes han tenido una presidencia sin, digamos, incorporar instituciones parlamentaristas. Incluso en uno de los cafés Compostela que hemos tenido, recordé que Bachelet en su primer gobierno le puso el estate quieto al Parlamento cuando quiso camuflar el impeachment como una censura y presionó a que a renunciar a la ministra, no sé si fue de Educación. Y Bachelet apareció por la noche y dijeron, le acepté la renuncia, pero que sepan que nuestro sistema no es de origen parlamentario, ¿no? O sea, nuestro sistema es presidencialista. Pero empezaron a manipular el impeachment, ¿no? Como una especie de arma para que el ministro diga, sé que mejor me voy, ¿no? ¿Ah? Entonces, hay una firmeza, pero ese hecho histórico marca una firmeza, ¿no? Marca una firmeza, ¿no? Y luego están otro tema, por ejemplo, importante, pues a su vez los núcleos duros, ¿no? La República, pero es un núcleo duro, o sea, es como lo que no está dicho en Europa, como pasa en España, que la monarquía no se toca, o en Francia la República no se toca, ¿no? O en Alemania, ¿no? No se admiten los partidos nazistas, ¿no? Prácticamente. Y luego el procedimiento de reforma, ¿no? Entonces, yo creo que si eso es lo que no justifica esto, digamos, es lo nuclear, ¿para qué cambia la Constitución? Hagan ajustes, ¿no? ¿Para qué cambian? O sea, si esto se va a quedar, y es lo más importante, ¿para qué la cambian? Hagan ajustes. O sea, todo, o sea, lo que va, es como, por ejemplo, la proteína de la Constitución está ahí. Esa es la proteína. El acompañamiento, ¿no? La guarnición, como dicen, pues el arroz, la ensalada chilena, esto ya esos aderezos pueden ir, los palmitos, eso puede ir de una manera por reforma constitucional, ¿no? A gusto, pero... Lo impresionante ha sido que una de las discusiones más importantes que han habido en este último tiempo tiene que ver con ese presidencialismo reforzado chileno, que viene precisamente de la Constitución del 80, que es de donde se critica la legitimidad de origen, y viene el problema de la idea de que el presidente tiene demasiadas atribuciones en Chile. Entonces, uno de los puntos de quiebre en ese sentido, y por eso es interesante conocer la experiencia peruana, donde tú publicaste un libro que es muy bueno, que es el neopresidencialismo, porque el neopresidencialismo permite, según lo que yo vi, incrustar ciertas instituciones que son de origen parlamentario, manteniendo una especie de presidencialismo. Por ejemplo, para explicar a la gente, cuando nos vean, ojalá nos vean en sencillo, incluir mociones de censura para que se vayan, digamos, ¿cierto? Para que se retiren ciertos parlamentarios, incluir también a ministros, creo. Bueno, el tema del vicepresidente, que en Chile no está institucionalizado de la manera que está institucionalizado en Perú. Entonces, a propósito de este tema, que lo manejas mucho mejor tú que yo. Bien buena, no, eso no es cierto, borren eso. Francisco, borra. Edita, eso me lo cortan. Ok, yo borro. ¿Cómo ves tú Ya está. Listo, ¿cómo ves tú este asunto de los desafíos del presidente? ¿Ha funcionado el neopresidencialismo en Perú? Eso como por curiosidad intelectual. ¿Y lo recomendarías para Chile en este nuevo contexto en el cual, cuáles son las ventajas y desventajas? Porque de repente acá se debate mucho, pero es bueno saber qué está pasando en un país hermano que también en el 93 modificó su constitución e incluyó estos mecanismos de accountability, que es como lo que la gente pareciera necesitar, creo yo, no sé. Pero no sé si funcionan o no, eso es otra cosa, porque una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que... Hay una evolución que se ha dado... Ay, perdón, Marcela, te interrumpí. No, que te decía que una cosa es lo que escribe uno en la Constitución
y otra cosa es lo que pasa. Entonces, mejor Claro. o sea, que tú nos comentes la experiencia directamente. Yo, por ejemplo, yo lo que veo es que, por ejemplo, la forma de gobierno no ha sido inventada en la Constitución del 93 ni del 79, ¿no? Digamos que la forma de gobierno fue el equilibrio, producto del equilibrio que se dio desde la Constitución de 1860, cuando se quiso equilibrar la tendencia liberal y conservadora, ¿no? Y se quiso equilibrar la idea liberal del Parlamento fuerte, la idea conservadora del Ejecutivo fuerte, se equilibró con la Constitución de 1860, ya con indicios de la Constitución de 1856, la inmediata anterior, instituyendo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y luego las constituciones, por ejemplo, de 1867 o la constitución de 1920, 33, fueron incorporando también, además del Consejo de Ministros, la interpelación, las preguntas, la censura. La última institución fue bajo la Constitución de 1979, que fue la disolución de las cámaras, que tuvo una reexplicación histórica, porque bajo la Constitución del 33, el primer gobierno de Fernando Belún de Terry se enfrentó con una coalición muy fuerte, ¿no?, entre la Unión Odeísta y el Partido Aprista, que le censuraron más de un gabinete al arquitecto Belún de Terry, ¿no? Y Belaúnde no tenía la disolución. Por eso, como la Constitución es la consecuencia de un procedimiento tanto histórico como cultural, la Constitución de 1979 incorpora la disolución, estableciendo que si se censuran a 3 gabinetes consecutivos o se rechaza la confianza a 3 gabinetes consecutivos, el presidente puede disolver, salvo el último año de mandato. La Constitución 93 lo redujo de 3-2, ¿no? Que es un cambio sustantivo, en realidad no debe haberse reducido, es un cambio sustantivo, ¿no? Entonces hubo una evolución y además se quedó, ¿no?, en traer en la Constitución del año 93 la necesidad de que el primer ministro haga cuestión de confianza, una especie de mal llamada investidura, como le dice el reglamento parlamentario, cuando el presidente nombra al primer ministro. ¿Por qué la idea? Todo comienza con la instauración del primer ministro, ¿no? Y yo lo que puedo, esto por ejemplo, no es que se vea, no sé si los historiadores no han reparado, pero se puede reparar de manera indirecta, ¿no? Digamos, pareciera como que esa separación tajante del presidencialismo daba lugar a tener un parlamento, ¿no?, sobre todo especialmente sin tradición partidaria, un parlamento, digamos, a su bola, que podía criticar al gobierno, pero un presidencialismo mucho más lejos, ¿no?, de la distancia que separan el número de manzanas o de cuadras el Parlamento a la Casa de Pizarro, ¿no?, al Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, estas instituciones buscan, y si eso sumabas, por ejemplo, podría imaginarme, ¿no?, sumabas a una visión, ¿no?, de jefe de Estado que más caudillo, o jefe de Estado, digamos, muy a su bola, muy lejano, ¿no?, de interesarse en lo que piensa o diga el Parlamento, pues la figura de un presidente del Consejo de Ministros daba lugar, por ejemplo, y que luego se incorporen las preguntas, las interpelaciones, daba lugar a un mayor acercamiento, ¿no?, para que un poco los parlamentarios puedan, herramientas de fiscalización mucho más cercana, ¿no? No digo que no se fiscaliza antes, pero me da la impresión, y luego eso fue dando lugar a las preguntas, a las cuestiones, rechazo de cuestión de confianza, ¿no? Hasta que en 1979, el primer ministro nombrado, pues tiene que ir al Parlamento digamos, a explicar cuál va a ser su programa de gobierno, pero sin necesidad de hacer cuestión de confianza, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué ocurría, no? Un parlamentario constituyente, que fue mi profesor, nos decía que la Constitución decía que la exposición del plan de gobierno, programa de gobierno del primer ministro ante el Parlamento dentro de los 30 días de su nombramiento, no daba lugar a una cuestión de confianza, ¿no?, a pedir una cuestión de confianza. Entonces lo que hizo él fue interpretar la Constitución al revés y dijo en contrario censo, y dijo, entonces yo puedo dar una cuestión de no confianza. Entonces los parlamentarios, ¿qué? Los parlamentarios evidentemente estaban soplándose el discurso, pues se habrán aburrido, están horas, y al final, pues, no podían manifestarse, ¿no? Entonces se iban. Entonces, por una cuestión lógica, política, mejor dicho, los parlamentarios dijeron, bueno, entonces doy un voto de no confianza, me lo invento, ¿no? Y esto al final me parece que en la Constitución 93 esta práctica dio lugar a que el primer ministro pida una cuestión de confianza como una especie de investidura, ¿no? Que al final se traducía en que el primer ministro iba, exponía, le decían de todo,
le regalaban incluso de yapa, ¿no?, el carnet de conducir, pero al final le daban la posición de confianza, ¿no? Esto se rompió el año pasado, en agosto, que por primera vez no se dio la posición de confianza a un primer ministro, ¿no? Fíjate que yo ya después de casi 28 años, yo pensaba que se había producido en la primera candidata a ser una especie de cortesía, acto de cortesía constitucional o como una especie de uso, ¿no? Como convencional, ¿no? Es decir, que no importa si el presidente es el pato del Consejo de Ministros, es el pato Donald, pero igual le van a dar la posición de confianza, ¿no? Entonces, parecía que iba a ser así, pero al final, bueno, no digo que se ha roto, ha sido una coyuntura muy extraña el año pasado. Hemos tenido unos 5 años de turbulencia, ¿no? Pero yo fíjate que si bien la forma de gobierno ha evolucionado de esta manera, algunos detractores ya quieren quitar la posición de confianza al primer ministro, ¿no? Yo creo que el kit del asunto, por ejemplo, estaba en la gobernabilidad, ¿no? O sea, la viabilidad de las formas de gobierno está en la gobernabilidad, y te pongo ejemplos, ¿no? O sea, España tenía un sistema, básicamente 2 partidos grandes y luego lidiar con los nacionalismos, ¿no? Hoy en día tiene 4, ¿no? 2 grandes y 2 cuasi medianos, ¿no? Y eso, ¿cuánto ha tardado crear la gobernabilidad para crear gobierno, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, el gran problema, ¿no?, que veo, no de lo ocurrido creo que en octubre del año 2019, sino lo que veo, pero que no se puede explicar de esta sola manera, pero creo que es uno de los factores, es esta reforma del cambio de la abolición del sistema político binominal. Porque, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que tenían ustedes? Y por favor, Marcela, me corrige, Francisco también, no sé, me corrige, ¿no? Yo lo que veo que ustedes lo que tenían y habían formado es primero una gran concertación, que una especie, por ejemplo, no hablemos de partidos, sino de bloque, que podríamos decir, pues, el bloque laborista, ¿no?, latinoamericano, ¿no? Frente, por ejemplo, a los que venían a ser los conservadores, ¿no? Y se daba una asociación interesante, ¿no? Entonces, que vimos que se terminó de configurar, mantenía una larga etapa en que, lógico, con un efecto rebote, ¿no?, del régimen de Pinochet, a tener, pues, a Alwyn, tener a Frey, ¿no?, tener luego tener a Lagos, ¿no? Me parece que esto, luego Bachelet, y luego después han tenido a Piñera, luego Bachelet, y es interesante, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Entonces, eso me parece el cambio, por ejemplo, de la abolición del sistema político binacional, es lo que después me parece que es uno de los factores que ha desencadenado todo lo que están viviendo ahorita. Me parece, desde la arista, siempre se la cosa desde muchas aristas, ¿no? Pero desde la arista constitucional me parece que también tiene mucho que ver eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hablan de baterías de cambios, ¿no? Yo creo, por ejemplo, cuando hablo de cambios en enmiendas constitucionales, pienso, por ejemplo, al efecto físico que produce el juego de billar, ¿no? Que esa bola blanca es como el propósito, ¿no? Pero que golpea otras bolas y luego crea un efecto que logran el objetivo que llegue una al objetivo que es entrar al hoyo, ¿no? O sea, yo creo las reformas que son capaces de propiciar otras, ¿no? Pero esto puede ser para bien o para mal, ¿no? Y me parece que el gran éxito que antes, por ejemplo, esos 2 bloques, podríamos decir, daban lugar a que podías tener un partido de línea de izquierda, pero que no podía hacer grandes cambios en la parte económica. Y veías que Chile crecía y aumentaba, ¿no? La mayor crítica que le decían desde el otro lado de decir no crece como debiera, ¿no? Pudo haber crecido más, o se pudo hacer más, que por ejemplo, hablaba con personas bajo el gobierno de Algo y decían, o Frey, ¿no? Se pudo hacer más, ¿no? Pero había ese control. Hoy en día, por ejemplo, el romper el equilibrio del sistema político binacional es romper la gobernabilidad, ya no importa qué forma de gobierno tengan, ¿no? Fíjense que han tenido una época, les repito, que han sido en la práctica un parlamentarismo, ¿no? Eso, siendo especialistas, han operado por un parlamentarismo, es decir, que capacidad de poder llegar a acuerdos y en favor de la gobernabilidad, ¿no? La abolición del sistema político binacional creo que ha, digamos, afectado a los partidos tradicionales,
que es una manera, digamos, perversa de llamar a la institucionalidad partidaria, ¿no? O sea, llamar partidos tradicionales tiene una connotación perversa porque es menospreciar una institucionalidad partidaria, ¿no? Y eso implica también que los partidos sepan poder renovarse por dentro, ¿no? O sea, renovar sin ideas, hacer cambios, sangre fresca, sin claudicar en los principios matrices, ¿no? Que le dieron origen, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ha terminado, por ejemplo, en España el PP, ¿no? El PP, por ejemplo, quiere volver por el actual líder a sus raíces, pero se descafeinó demasiado, ¿no? Es claro, ha dado lugar a otras tendencias más radicales. Entonces yo veo eso, perdón, Marcela, pero yo noto eso, ¿no? Marcela, ¿estás ahí? ¿Por qué no te escucho? Se cayó la profesora Marcela. Ay, pobre, pero ¿sigue grabando? Sí, seguimos grabando, pero esto lo Si podemos viene editar. Marcelita, yo repito, ¿ah? Francisco, yo repito, ¿ah? Ya, yo estoy hablando con ella por WhatsApp y le estoy preguntando si puede volver. Tú tranquilito, quito y me guardo silencio mejor. Bueno. Si quieres, congela la grabación y cuando venga Marcela sigues, no pasa nada. Ya, sí, la Tú voy a mandas. Ah, perfecto. ¿Listo? Sí, ¿Listo? grabando ahora. Perfecto. Ya. Claro, recapitulando, lo que comentaba era que la forma peruana fue evolucionando desde mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta la Constitución de 1993, podríamos decir, 79 y 93, ¿no? O sea, precisamente con la figura del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, luego eso fue añadido de una manera de acercar, de aproximar al primer ministro al Parlamento, ¿no? Porque esta separación más tajante va a dar lugar a que el presidente vaya por su lado, el Parlamento por otro, pero digamos la tarea de fiscalización, digamos, me parece, viendo el comportamiento, la tradición actual, ¿no? De cómo opera el Parlamento, ¿no? Que en vez de investigar se cuelga a la prensa y sigue lo que la prensa diga, lo que la prensa investigue, ¿no? Más de tener ellos un equipo de investigación, tienen equipos de comunicación, más bien. Entonces, veo que han querido acercarlo, ¿no? Con instituciones parlamentaristas, ¿no? Y esto ha ido, pues, increciendo, ¿no? Ya con la Constitución de 1979, ¿no? Se incorpora a la disolución por un episodio histórico en la Constitución del 33, ¿no? Donde no había disolución y la alianza partidaria APRA-Unión Nodrista censuró a más de un gabinete de gobierno de Belaúnde, ¿no? Del primer gobierno de Belaúnde. Carlos, si yo recuerdo bien, corrígeme tú si estoy mal, que en el fondo en Perú igual, de todas maneras, tanto el presidente puede disolver el Congreso, como el Congreso, que lo hemos visto también, puede dejar fuera al presidente, a través de los mecanismos que existen. Es interesante que lo veas así desde fuera, desde Chile, porque desgraciadamente, digamos, existen causales. Primero, el presidente de la República es un responsable político, todos los actos tienen que estar refrendados, pero hay algunas causales, incluso, el presidente podría incluso tener, digamos, no solamente puede ser juzgado por determinados delitos, ¿no? Y muy puntuales, y puede ser vacado, ¿no? Por causas naturales, la muerte, o por causas como las ocurridas, ¿no? Por declarar su incapacidad moral, física y moral permanente, ¿no? Por renuncia aceptada por el Congreso, ¿no? O por ejemplo, haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso, o haber impedido las elecciones parlamentarias, o la elección del Consejo de Elecciones, etcétera, ¿no? Pero lo que se ha dado es que nunca, como la vida es rica, nunca, y en el Perú puede pasar de todo, da lugar a que hemos tenido una coyuntura en que el presidente ha tenido que ser el presidente ha disuelto el Parlamento, ¿no? El último año de mandato, prácticamente casi iniciando el último año de mandato, un poco antes, y el Parlamento ha vacado al presidente también el último año de mandato. Entonces, digamos, lo que debió de cara a una reforma a la Constitución, si el presidente no puede disolver el Parlamento el último año de mandato, porque así dice la Constitución,
el Parlamento no podría vacar al presidente tampoco el último año de mandato, ¿no? Buscar otras fórmulas de control. Temo, por ejemplo, que ahora lluevan, el parlamentarismo fragmentado va a dar lugar, por ejemplo, a que esto se pueda repetir, ¿no? Y que se pueda repetir y que los presidentes pues vuelvan. Ahora se está hablando de la censura de sacar a Sagasti por lo que ha ocurrido con las vacunas y todo lo demás, ¿no? El vacunagate. Eso, por ejemplo, crea una mala práctica, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Lo que pasa ahora, dime, Marcelo. No, que en ese sentido la gente está habituada a la idea de pensar de que se puede quedar sin Congreso o se puede quedar sin presidente. ¿Cómo afecta eso a la estabilidad política del país? Si el Parlamento censura 2 gabinetes consecutivos, dos gabinetes o no reconoce confianza a 2 gabinetes, pues el presidente puede disolver. Esto para mí era, teóricamente, políticamente hablando, era en la práctica una especie de cláusula, por usar un término de contratos en civil, disuasoria, ¿no? Es decir, el presidente no significa que porque podría, debería, sino que no, al estar en jaque el Parlamento, el presidente tiene la opción de buscar un cambio de conducta del Parlamento. Es decir, tengo un año antes de un año, yo no disuelvo, pero el Parlamento tiene que portarse bonito porque tengo la carta, ¿no? Tengo la carta de la disolución, ¿no? Y el último año de mandato que no puede disolver, un poco el presidente se convierte pues, en un pato rengo, ¿no? En un lame duck, se convierte en un presidente que está de salida porque se está atendiendo la campaña política, ¿no? Entonces, todo esto no se ha cumplido, ¿no? Todo esto no se ha cumplido. El presidente decidió disolver por temas que ya cada vez más se conocen. Lo del Tribunal Constitucional fue un pretexto. Y bueno, el Parlamento nuevo que se convocó terminó, pues que dicen que su hijo, terminó vacándolo a él por los escándalos y de todo el tema que tiene el presidente respecto a las coimas, ¿no? Con las empresas constructoras brasileñas, ¿no? Y después, ahora, lo que ya se sabe, ahora, en fin, la gente dice, bueno, fue bien vacado porque hasta se vacunó el tipo antes, ¿no? Entonces yo lo que veo es, esto ha producido ciertamente una espiral, ¿no? De usar la vacancia como una herramienta, especialmente porque ahora todos hacen los tontos y no saben lo que es la incapacidad moral, ¿no? Dicen que la incapacidad moral es locura, ¿no? Que no es, la verdad que eso, en mi opinión, no es así, ¿no? Yo otro en ese sentido, porque en el fondo desde la separación de funciones sería como distintas herramientas o mecanismos que a veces se usan más de manera política que jurídica, creo yo. Sí, bueno, todo lo que toca el Parlamento lo politiza, ¿no? O sea, eso todo lo politiza, ¿no? Está claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si cuando lo politizan políticos profesionales, partidos de tradición, entonces tiene que caber la mesura, tiene que caber de alguna manera, tiene que caber un poco la ponderación, ¿no? O sea, tiene que ponderar las circunstancias, ¿no? Entonces esto pues nos juega un hándicap, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Por ejemplo, con Trump, también todo un personaje, pues hasta creo que 2 veces lo han querido colocar impeachment, eso pasó ya a la historia, ¿no? ¿Ah? Dos intentos de impeachment en un mismo mandato, ¿no? Entonces un poco, no es mal de mucho consuelo tontos, es decir, nomás cómo están, eso no me tranquiliza en absoluto cómo están las cosas, pero en el caso concreto del Perú, vemos que esto podría llegar a quedarse, ¿no? Desgraciadamente podría, y más un parlamento fragmentado. Y antes de que se cortara la comunicación, eso voy, ¿no? En realidad, no es tanto el tema de ser parlamentarista o presidencialista. Ustedes tenían el kit, ¿no? El kit de equilibrio era el sistema político binominal, ¿no? Yo creo que ese cambio de abolición del sistema político binominal ha afectado a los mal llamados partidos tradicionales, ¿no? Que como explicaba era una manera despectiva, ¿no? De llamar a la institucionalidad partidaria. Es decir, de Alwyn, ¿no?
a Frey, de Frey a Lagos, de Lagos a Bachelet, de Bachelet a Piñera, y ahí viene Piñera, Bachelet, y Bachelet, Piñera. O sea, es que vemos que lo que comentaba antes del corte era que ustedes con esa concertación, podemos decir que en esa parte del mundo tenían una especie pues, de partido laborista, ¿no? Pero no de partido, sino de bloque, ¿no? Un bloque laborista, ¿no? Que compensaba, ¿no? O sea, que por más que hayan tenido un largo periodo, no tenían la suficiente mayoría, pero no lo suficiente para hacer grandes cambios y tenían que respetar pues, el marco económico. Mucha gente que criticaba a la concertación decía, pues en el caso de Frey, se pudo haber hecho más, ¿no? Y ahora cuando llegaron a un tema muy interesante, ¿no? Que es decir, de Bachelet Piñera, Piñera Bachelet, quizá, claro, esto no va para que vuelva a darse por ejemplo, esa espiral, llegamos a una consolidación, o sea, de un sistema que me parece que es lo que hacía viable la forma de gobierno, ¿no? Este cambio va a traer cola, ¿no? Este cambio ha propiciado otros cambios, ¿no? No digo, te comentaba antes que no creo que sea el único arista, pero es una de ellas en que creo que propició los problemas de octubre del 2019, ¿no? Es una de ellas. Esto, por ejemplo, dispersa la representación, restando la gobernabilidad, ¿no? Entonces ya no importa, si ustedes han transitado por una época, repito, en que parecían parlamentaristas un tiempo atrás, antes de la Constitución actual, y eso lo daba por la tradición partidaria, ¿no? Ahora, el gran problema que ha producido otros, ¿no? Es esta abolición del sistema político binominal que ha sido muy perverso, en mi opinión. Lo que podría ocurrir es que los partidos, llámese los que integran la concertación y los partidos más conservadores, pues se renueven en personas, se renueven en figuras, repitieron caras al final, y claro, digamos, la piedra de toque ha sido, me parece, perdón que lo diga por cuarta vez, la abolición del sistema político binominal, ¿no? Y eso, por ejemplo, está trayendo todas las consecuencias, muchas de las consecuencias que estamos apreciando ahora en Chile, ¿no? Es lo que puedo apreciar, ¿no? Entonces, no sé, más bien te devuelvo la preocupación, ¿no? Sí, lo que pasa, Marcela, Carlos, es que de acá... Sí, no, lo que pasa es que desde acá el binominal se ha visto mal porque se ha dicho que en el fondo era en algún sentido contrario a las mayorías. Entonces, en definitiva, no reflejaba la realidad del país. Y tal vez puede haber algo, o sea, yo te encuentro mucha razón en que algo de relación tendrá el hecho del cambio del sistema electoral con la idea de que justo ahora aparezcan las ideas de nueva constitución. Sí, yo creo que hay una gran... Sí. La verdad que yo creo que a propósito de la misma mayoría y contramayoría, aquí se ha discutido muchísimo si es que el Tribunal Constitucional chileno debe seguir por su idea de carácter contramayoritario respecto a las leyes. ¿Qué piensas tú en el sentido del control preventivo de constitucionalidad? Yo estoy a favor, el francés lo tiene, yo estoy, por ejemplo, bastante a favor porque, digamos, es un tribunal menos protagonista, actúa algo así como un desactivador de explosivos, ¿no? Evita que una norma constitucional salga a la calle, ¿no? Y a crear zozobra, a crear inseguridad jurídica, a incluso comprometer proyectos de inversión, comprometer la flexibilidad laboral, comprometer una serie de temas en general, ¿no? Muy sensibles, ¿no? En un mundo globalizado. Podría, por ejemplo, ser muy interesante, ¿no? Que pase por ese control previo. Yo creo que evita el conflicto en que, por ejemplo, como pasaba, ¿no? Cuando aparecieron los tribunales constitucionales se dio el gran debate, ¿no? Pero si los principales intérpretes somos el Parlamento, no es el tribunal, ¿no? Aquí se resistió el Parlamento en denominar máximo intérprete al tribunal. El tribunal se lo puso en su ley orgánica, pero, como máximo intérprete. Pero, digamos, me parece que es mucho más digerible, ¿no?
aquí en el Perú, por ejemplo, el tribunal ya opera como un Senado, ¿no? En cualquier ley que edite el Parlamento, inmediatamente se presenta una acción de inconstitucionalidad del Ejecutivo al Tribunal Constitucional, ¿no? Como si pasara a otra Cámara, ¿no? Por eso es tan difícil de cambiar, porque de los 7 magistrados, 4 siguen la línea del gobierno, entonces se ha politizado, ¿no? Se da la judicialización de la política, que es el mal natural, ¿no? Que tienen los tribunales constitucionales, ¿no? Cuya elección es una elección política, ¿no? Especialmente los tribunales que nacen fuera, ¿no? de la judicatura, ¿no? No digo que los que están dentro de la judicatura tienen quizá menor grado de politización, algo tiene, evidentemente, ¿no? Yo creo que es un desactivador de explosivos, ¿no? Yo creo que la tradición francesa, yo creo que ahí me parece que es mejor, menos protagonista y todo queda en casa. Más neutra, todo queda en casa. Y luego no se da el caso de sacar una ley, sobre todo porque en Francia parte una idea, ¿no? La idea de que del Parlamento no puede venir nada malo, ¿no? Entonces, como el Parlamento no puede venir nada malo, el control es anterior, ¿no? Entonces ya lo que produce el Parlamento está recontraconfirmado de que es constitucional, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con su tradición también democrática. Democrática, ¿no? De la mayoría, la asamblea, ¿no? Así es, ¿no? Pues exactamente, ¿no? Eso es, entonces, claro. Tener un control, la idea política, porque Francia pues también importa mucho la política, decir, bueno, la realpolitik, ¿no? Es decir, bueno, pues mejor lo colocamos antes, ¿no? Que exista, pero antes, ¿no? Para evitar un poco ir contra las tradiciones, ¿no? Conceptuales que tienen de lo que es una Asamblea Nacional, ¿no? De hecho, sí le llaman la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional. Entonces, es donde se hace el consenso, no el disenso. Así es, oye, así es. A propósito de eso, y como última pregunta, después te voy a hacer un juego de ping-pong, que es una nueva sección que se le ocurrió a las personas de comunicación para que nuestras entrevistas, que a nosotros nos encantan, a las personas no les parezcan tan lateras porque hablamos de temas técnicos. Pero yo creo que hemos sido muy entretenidos los dos. Yo considero que ambos somos muy entretenidos. Ya, entonces, si no pienso eso yo, bueno, no importa. Si los demás no lo creen, da lo mismo. Gracias a ti. Broma, amigo mío. Mira, te quería preguntar, ¿cómo ve, a propósito de lo mismo que llegamos ahí de rebote, pero que yo creo que siempre está en la mirada de cualquier constitucionalista latinoamericano, la diferencia entre la idea de los desafíos, que estaba mucho en tu libro, en tu último libro que me encantó, de los desafíos del constitucionalismo latinoamericano, versus lo que pasa, digamos, en el constitucionalismo europeo, que uno tiende a hacer derechos comparados hacia allá, y tal vez es buena esta instancia en que nosotros miramos nuestras propias realidades, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, uno puede ver quizá una constante que puede haber varios horizontes, o por decirlo así, peleándome con los historiadores de sucesión de tipos de repúblicas, ¿no? De varias fundaciones de la república, que podemos hablar de una historia detectada en Iberoamérica, ¿no? O sea, es una especie de tabla, ¿no? Primero tenemos, tú puedes colocar en línea las constituciones de Chile, por ejemplo, pongo las del Perú, ¿no es cierto? Entonces hagamos este ejercicio en paralelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, te lo digo, yo puedo identificar, por ejemplo, una primera etapa, la etapa emancipadora, ¿no? O la república emancipadora, son las constituciones de la etapa que había que acomodarse el Perú como república, ¿no? Ya teóricamente emancipada, ¿no? 1823, ¿no? Duró un día. 1826, la vitalicia de Bolívar, que duró 6 semanas, y la de 1828, que fue la que de alguna manera consolida la idea de la república, el Estado unitario y el modelo presidencialista, ¿no? Estas tres, en lugar de ser una reformada, ¿no? Desde 1823 a ser reformada hasta 1828, si no fueron tres independientes, hablo de una primera república que es un poco de la emancipación, una primera etapa del periodo de la emancipación. Puedes hacer lo mismo con el caso de Chile, en qué momento ya esto quedó claro, ¿no? O sea, puede ser me explico, en qué momento ustedes han tenido varios reglamentos constitucionales provisorios, ¿no? Sí. ¿No? Entonces es mal llamado decir que tiene 11 constituciones. No sé si eran una constitución, la verdad. No. ¿Perdón? Y en el sentido estricto, no sé si eran una constitución. No eran, yo tampoco considero el de San Martín, lo considero, pero por ejemplo, cuando dice que tiene 11, la de 1811, que es Consejo Provisorio, lo ponen como constitución, y la verdad que no han tenido mucho menos constituciones. Han tenido mucho menos. Pero yo hablo que siempre hay una etapa
constituciones o estos provisorios a una etapa un poco de consolidar la emancipación, ¿no? Luego, del Perú de 1828, y se puede replicar en Iberoamérica, está lo que más ha ocurrido en Iberoamérica, que es un poco la etapa que en el Perú yo le denominaría de la lucha entre los liberales y conservadores por la forma de gobierno, ¿no? Si va a ser el parlamento más fuerte o el ejecutivo más fuerte, que podría en el ámbito latinoamericano, es decir, un poco la etapa de acoplamiento, ¿no? y de singularización del modelo presidencialista en Iberoamérica, no tan distanciado del modelo americano, ¿no? Unos han optado el federalismo, otros no lo han optado, cuando el federalismo es la división territorial del poder es una condición sine qua non del modelo presidencialista. O sea, un modelo presidencialista sin división territorial del poder es una fábrica de caudillos. Unos, me explico, eso pues, esa etapa es la que más se ha prolongado. La poder junto con la idea o sea, ya sea de manera federal o los distintos controles peso contra peso, porque si no, caer en los caudillos, y en Latinoamérica hay tendencia a caer en los caudillos. Así es. Y luego, por ejemplo, vino una tercera etapa, ¿no? Con la anterior, que se trata, pues, a raíz de lo ocurrido en México en 1917 y en Alemania el 19 con Weimar, que es el acoplamiento a un Estado social, ¿no? Que esto también es un modelo fallido en Iberoamérica, ¿no? Porque nos podemos declarar Estado social, pero lo que somos es un Estado asistencialista de unas prestaciones sociales, pero no somos un Estado social en que todos estemos integrados. O sea, yo pago mi seguro privado, mi educación fue privada, pago la privada de mi hijo, y así, ¿no? O sea, es más, es un sistema en el cual asistencialista para las personas que han tenido menos oportunidades por cosas terribles, pero que la han tenido, ¿no? Son servicios asistencialistas y malos, ¿no? Pero bueno, se habló de Estado social. En Perú esa etapa está entre la Constitución de 1920 y 33. La de 33 es una copia casi de Weimar. Y luego tengo la última etapa, que es que ahí, por ejemplo, ubico a la Constitución chilena en el 80, que es la etapa de la internacionalización de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, es la etapa que hablamos de los tribunales constitucionales, la etapa de poder llegar a órganos supranacionales de protección, la etapa de los catálogos de los derechos. No obstante, Chile fue muy cauto, por ejemplo, en ese sentido, de determinar no tener un capítulo de derechos, ¿no? Sino el medio ambiente, la educación, ¿no? La salud, y ya para de contar, ¿no? Lo han tenido y hablar de aspiraciones sociales constitucionalmente reconocidas, ¿no? Eso, por ejemplo, llegó, pero digo, llegó sabiendo, por ejemplo, que a pesar de eso, y a pesar que nuestro catálogo es mucho más frondoso, en materias sociales, las prestaciones sociales en tu país son muchísimo mejores que la de mi país. O sea, en materia de salud, allá se revuelve la educación, se quejan por la educación, salen a la calle, parece muy bien, pero acá, o sea, acá no les importa, ¿no? Entonces, eso llama, claro, mal de muchos consuelo tontos, está muy bien que uno luche por mejora en su país, pero me parece que un país en que no declara un catálogo de derechos sociales exhaustivo y que tenga mejores prestaciones sociales que su vecino, que tiene pues prácticamente un catálogo cuasi religioso, entonces ¿no? llama la atención para ti, te llama la atención. ¿Por qué? Porque el gobernante político no puede dejar de atender temas sociales, no puede dejar de atender, porque administra los impuestos de todos, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? La educación en Estados Unidos igual, o sea, Estados Unidos en el Perú sería un estado social, prácticamente, ¿no? Visto desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿tú ves que ese estado social, Carlito, no se concreta? Eso es como... Yo no, en Perú, por ejemplo, yo no veo, en América en América no hay ningún estado que sea plenamente un estado social. En México, por ejemplo, fue el primero en declararlo, ¿no es cierto? Pero creo que adolece problemas. Lo que pasa con México es que, y es algo que se me queda en el tintero en la primera parte de la exposición, es que México tiene algo que es muy singular, ¿no? Porque cuando hablamos de las constituciones, es que las constituciones, pues, de alguna manera, hablamos del nacimiento histórico, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, del constitucionalismo formal y material,
por ejemplo, históricamente son las que han nacido de una revolución en favor de las libertades, que eso fue una etapa histórica que ya ahora está en cuestión con el tema de la pandemia, pero es historia que en principio ya la vivió la humanidad, ¿no? Entonces, y México tiene su constitución histórica en 2017, la de Zapata, que venció a Porfirio Díaz, que ya ni siquiera Zapata la reconocería con más de 600 reformas, pero esa constitución no se toca, ¿no? Es la constitución de la revolución. Ha sido enriquecida con el tiempo, una enmienda ha sido incluso en el 2011, propició en México toda una actualización en materia del desarrollo dogmático de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, que se desconocía, 2011 recién, ¿no? Pero no se cambió la Constitución. Cambio, otros países, por ejemplo, no, o sea, digamos, cuando la Constitución se convierte en un símbolo de la patria, un símbolo de la República, es la llamada a perdurar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el Perú no ha ocurrido, ¿no? En el Perú no ha ocurrido, ¿no? Y otra manera es que sea un acuerdo procedimental, ¿no? O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, uno lo veía. Miren, vamos a ver, o sea, Creo que acá sí lo sé. ha perdurado, ha sido interpretada, nos puede ir mejor, establece la Constitución las bases para que vaya mejor, pues entonces hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Entonces, más bien la constituyente como proceso material, ahí, digamos, podemos tenerlo al pleno, es una revolución, el otro es el tema de que sea más o menos un acuerdo no fundamental, sino procedimental, ¿no? Y luego los meramente formales son los populistas, ¿no? O sea, que esto ya hemos tenido muchísimo de esto, ¿no? Que es lo que hay que evitar, ¿no? Que es lo que hay que evitar. En el caso de estas 4 etapas, ¿no? Etapa emancipadora, etapa, por ejemplo, de acoplamiento, digamos, del presidencialismo, en otros casos, presidencialismo con mestizaje de parlamentarismo, que es el caso nuestro. Argentina, en el 94, ya colocó la censura, colocó el jefe de gabinete, las preguntas. Colombia tiene la moción de censura, ¿no? Chile tiene la disolución, pero que el presidente puede disolver cuando él quiere. El Parlamento se ha dado, por ejemplo, el efecto cruzado, ¿no? O sea, un poco el presidente puede disolver de manera cuando él quiere, el Parlamento si gusta, ¿no? En una sola oportunidad, ¿no? Ecuador, perdón. Entonces, hemos tenido estos mestizajes, ¿no? De acoplamiento, pero tenemos, por ejemplo, la etapa del Estado social, ¿no? Un poco este nuevo paradigma del Estado. Hoy estamos en el paradigma del Estado constitucional que coincide con las constituciones vistas, ¿no? Como respecto a las cuestiones que reconocen catálogo de derechos, ¿no? Y a nivel nacional y supranacional, de órganos supranacionales. Lo que hay es una nueva etapa, que es la quinta, que eso tengo temor que Chile tiene que evitar, que son las constituciones de socialismo del siglo XXI, que son la última etapa, ¿no? Lo que pensamos que era acabado, ¿no? O sea, la revisión, que es circular, es optar por un modelo de constitución del socialismo del siglo XXI que ya no solo se va a sentar en el tema de la parte orgánica, sino también dogmática, ¿no? Por ejemplo, algo que van a tener que lidiar, lo avisoro, ¿no? En Chile, es tener que consensuar el tema de, por ejemplo, colocar el llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Los chilenos y las chilenas y los chilenos, eso va a ocurrir. O sea, eso van a tener que negociarlo o tratarlo para evitar que metan otro tipo de contrabandos ideológicos, pero va a ser una asamblea con mucho contrabando ideológico, ¿no? Eso es lo que me temo, ¿no? O sea, el capítulo dogmático que se aprobaba pues en una tarde, así, con una tarde, ahora va a ser uno de los más debatidos, ¿no? El derecho al aborto, el tema relativo al derecho a la vida, eutanasia, son cosas que se van a meter muchísimo. Vamos a ver cómo queda la composición en el 11 de abril y seguiremos ahí conversando. Yo lo que veo... preguntas cortitas de ping-pong. Ya. Para que respondamos con una sola palabra. Esto a los dos nos cuesta porque somos muy buenos para hablar. Pero una sola palabra, porque eso me pidieron literalmente. Sin artículo. Una sola palabra, sí. Ay, una palabra. ¿Qué es una constitución? Freno. 2. ¿Qué se juega un país cuando define una Perdón, ¿fue la segunda? 2. ¿Qué se juega un país cuando define una constitución? La libertad. 3. Nombra tres aspectos esenciales de una constitución. Separación de poderes, derechos y libertades,
impere el derecho. Súper. 4. ¿Ayuda a resolver los problemas cotidianos de la gente, la Constitución? No. Ya. 5. ¿Cuánto demoraría en establecerse una nueva Constitución? Según lo que tú crees, en establecerse. Ya. Bueno, aquí tendría que ser, es que tengo frase, pero para pasarla, tiempo. Es una palabra tiempo. 6. Muy explicado. ¿Cuándo una nueva Constitución, en vez de reformas constitucionales, cuándo hay una nueva Constitución y cuándo se trata solo de reformas o enmiendas? Esto ¿Cuándo yo creo que podemos cuándo usar hay más una de nueva, una palabra porque si no, no alcanza. ¿cuándo hay una nueva constitución y cuándo, Estamos hablando solo de reformas. ajá, cuándo hablamos, cuándo hay una nueva constitución y cuándo, acuerdo fundamental? Cuando hay acuerdo fundamental. Ya. Súper. Está entretenido. 7. Te queda solo una, ya sobreviva la mayoría. Muy bien. Ya, 7. Tenés que decirme, autonomía Banco Central, ¿sí o no? Sí. Régimen parlamentario, esto es lo tuyo, ¿sí o no? No. Ya. Régimen presidencialista, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. 3 aspectos, solo para terminar, 3 aspectos más importantes de la educación cívica. ¿Cuáles son los 3 aspectos más importantes de la educación cívica? 3 palabras que tienen que ser. ¿De la qué? De la educación cívica. De los 3 aspectos, tres aspectos importantes. Educación civil. ¿Te refieres a educación en los colegios o hablas de la educación cívica? Educación cívica. Educación cívica. 3 aspectos. Formar en libertad. Bueno, formar en libertad. Luego, escéptica al quien ejerce el poder, ¿no? Y reaccionaria a cualquier atentado a los derechos. Carlitos, para mí ha sido realmente un honor que mi primer bien trabajo bien buena. en la Universidad de los Andes, como bien profesora buena. de la universidad. Aquí, por favor, acá ya es una falta de dignidad de la profesora Marcela Pereira. O sea, acá la falta de dignidad, por favor, bien buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que te pido que, no sé, pues te tomé unos minutos para despedirte y bueno, esta no va a ser ni la primera ni la última. Si se acaba la pandemia, te esperamos acá. Y si no, iremos a Piura. A Piura también. No, yo llegar a Máncora. A Máncora es la meta. A Máncora también, claro. Pero después de las clases, después que te explotemos, a Máncora. A Máncora, sí. Primero te explotamos. Pero para que puedas despedirte de la gente, lo que tú quieras decir, porque ha sido súper ilustrativo todo, y este juego último, que es la primera vez que lo hacemos, mejor todavía, porque de repente ilustra también lo que uno piensa, que yo lo comparto profundamente. Ay, muchísimas gracias, Marcela, a ti y a la universidad. Para mí, te repito, ha sido un honor. Yo me lo he pasado seguro que mejor que tú, porque la verdad que por lo honrado que me siento, ¿no? Que una universidad, pues, tanto prestigio como los Andes, ¿no? Me haya invitado. Y nada, espero que esto, pues, pueda servirles. Y decirles, ¿no? Que estoy muy confiado, ¿no? Que ese sentido común que tienen ustedes, ¿no? Y que lo demuestran a diario, ¿no? Va a dar lugar a una asamblea constituyente en la cual van a dar un gran debate y van a poder llegar al mejor, ¿no? Véanlo como una oportunidad para llegar al mejor puerto posible, ¿no? De consenso, ¿no? Y que si al final pues terminan pensando que lo mejor era hubiésemos resuelto el asunto con una reforma constitucional, pero que, bueno, en fin, el mecanismo, pues, daba unos consensos que no eran posibles. Si queda la nueva constitución muy parecida a la actual, pero con algunas, digamos, reformas que podían recoger algunos reclamos, ¿no? Sin caer en el populismo, y que realmente sea, pues, realmente un pacto, buscar, pues, la idea de buscar la constitución como un pacto, ¿no? De cara al futuro, ¿no?
estoy seguro que nuevamente va a dar lugar a esa gran frase, como le comentaba Francisco, que tienen ustedes, ¿no? Como marca país, ¿no? Que es always surprising, ¿no? Siempre sorprendiendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que finalmente es claro que es posible que lo hagan, ¿no? No hace mucho el tema de los mineros, no hace mucho cómo han salido sus protocolos para el tema de los terremotos. País de primer mundo ya casi le gana a Israel, ¿no? Con el tema de las vacunas. Esto me parece que es una prueba más, ¿no? Always surprising, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Gracias a la universidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por estar con nosotros y que también tengas un muy buen año 2021. Muchísimas gracias.